Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desenterramos las noticias más jugosas y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy tenemos algo que les aseguro va a hacer que sus corazones laten más rápido y sus dedos vuelen sobre el teclado. Prepárense porque vamos a hablar de un reencuentro que está literalmente paralizando las redes sociales. Sí, han leído bien. Estamos hablando de Ander Zel y Kerem Bürsin. Ese dúo dinámico que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm y que, a pesar de los rumores, las especulaciones y las esperanzas de millones de fans, parecía haberse disuelto en el éter digital. Pero, ¿y si les dijera que el universo, o al menos el algoritmo de Instagram, ha decidido darnos una nueva dosis de su magia? En este vídeo vamos a desglosar cada detalle de este esperado, y quizás hasta para algunos inesperado, reencuentro. Analizaremos las imágenes, las reacciones, las posibles implicaciones e intentaremos descifrar qué significa todo esto para el futuro de su amistad, o quién sabe, quizás para algo más. Así que si eres un fan incondicional de Hande y Kerem, o simplemente alguien que disfruta de un buen drama de celebridades, te recomiendo que te quedes hasta el final. Y antes de sumergirnos en las profundidades de este fenómeno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den ese hermoso botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, prepárense porque la montaña rusa de emociones está a punto de comenzar. El título lo dice todo, exclusiva Hande y Kerem, el reencuentro que paraliza las redes. Y créanme, no es una exageración. Las últimas horas han sido un torbellino de actividad en las redes sociales, y la causa principal no es otra que una simple, pero monumental, interacción entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Las plataformas digitales, desde Instagram hasta Twitter y TikTok, han sido testigos de cómo una sola fotografía o un par de comentarios han logrado desatar una tormenta de likes, retweets, compartidos y, por supuesto, un sinfín de especulaciones. Todo comenzó con un pequeño detalle, casi imperceptible para el ojo no entrenado, pero que para los fans más acérrimos de esta pareja fue como una señal divina. Un comentario de Kerem en una publicación reciente de Hande. Algo aparentemente inocente, un me gusta o quizás un emoji, pero que en el contexto de su ausencia mediática conjunta durante un tiempo considerable, se convirtió en el epicentro de una noticia de última hora. De repente los feeds de noticias se inundaron, las conversaciones en línea estallaron y la pregunta que todos se hacían era, ¿esto significa algo? Y es que la química entre Ander Zel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla. Su interpretación de Eda YLDZ y Serkan Bolat en Senkalkapm no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también creó una conexión profunda con el público. Los fans se enamoraron de su dinámica, de su complicidad, de la forma en que sus miradas parecían decir más que 1000 palabras. Y cuando tras el fin de la serie su relación personal, que se rumoreaba intensa, llegó a su fin público, hubo una sensación de decepción generalizada. Pero la esperanza, esa pequeña llama que nunca se apaga en el corazón de los fans, seguía viva. Ahora, volvamos a ese momento crucial. Imaginen la escena, Hande comparte una nueva foto, quizás un selfie casual, una imagen artística o incluso una postal de algún viaje. Y de repente ahí está, el nombre de usuario de Kerem, apareciendo en la sección de comentarios. ¿Qué dijo? ¿Fue un simple hola o algo más personal? Las teorías abundan. Algunos dicen que fue un emoji de corazón, otros que un comentario sobre su atuendo, y hay quienes juran haber visto una referencia a un recuerdo compartido. La verdad es que a menudo los detalles más pequeños son los que desatan las mayores pasiones. La reacción de las redes fue inmediata y avasalladora. En cuestión de minutos la publicación de Hande se multiplicó, y los tweets con hashtags como #Hande Kerem, #reencuentro Hande Kerem, o #Serkan Eda volvieron a dominar las tendencias globales. Los fans, armados con sus teclados y su imaginación, comenzaron a analizar cada píxel de esa interacción. ¿Será que están volviendo a ser amigos cercanos? ¿Hay una posibilidad de un nuevo proyecto juntos? O quizás, y esto es lo que muchos anhelan, ¿están dándose una segunda oportunidad en el amor? Por supuesto, no podemos ignorar el factor de la manipulación mediática y el deseo de los fans de ver a sus ídolos juntos. Pero la magnitud de la reacción sugiere que va más allá de un simple deseo. La conexión que Hande y Kerem forjaron fue real, y eso se refleja en la forma en que el público sigue invirtiendo emocionalmente en su historia.
Hemos visto un sinfín de análisis en otras plataformas, y hoy queremos ofrecerles nuestra propia perspectiva, basándonos en lo que hemos observado y en la información que ha llegado a nuestros oídos. La clave de este reencuentro, más allá de la interacción en sí, reside en el timing. Después de un periodo de silencio, de caminos separados en el ámbito profesional y personal, esta pequeña señal de conexión ha sido interpretada como una invitación a reabrir un capítulo que muchos creían cerrado. Analicemos las posibles razones detrás de esta interacción. Podría ser algo tan simple como un gesto de amistad y apoyo mutuo. Ambos actores han demostrado en el pasado que se tienen un gran respeto profesional y, es probable, un afecto genuino como personas. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras y los círculos profesionales a menudo se cruzan, mantener una amistad después de una relación romántica es posible, y para algunos, incluso deseable. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de un interés profesional. Ambos son actores de gran calibre y muy solicitados. Un reencuentro en un nuevo proyecto, ya sea una serie, una película o incluso una campaña publicitaria, sería un evento mediático de proporciones épicas. Los productores y las cadenas de televisión saben esto, y es posible que haya conversaciones en curso o al menos una chispa de interés en explorar esa química nuevamente. Imaginen el impacto de ver a Andy y Kerem trabajando juntos de nuevo, pero esta vez con la madurez y la experiencia que han adquirido individualmente. Y luego está la opción que todos, o casi todos, están esperando, la posibilidad de una reconciliación romántica. Si bien es cierto que no tenemos pruebas concretas, la intensidad de la reacción de los fans habla por sí sola. Ellos vieron algo especial entre Andy y Kerem, algo que trascendió la ficción. Y si las circunstancias han cambiado, si ambos han crecido y aprendido de sus experiencias pasadas, quizás la puerta para una segunda oportunidad esté abierta. No sería la primera vez que una pareja famosa se reencuentra después de un tiempo. La vida da muchas vueltas y el amor, a veces, encuentra su camino de regreso. Lo que sí es innegable es el poder de las redes sociales para amplificar estos momentos. Una simple interacción que en otro tiempo podría haber pasado desapercibida, hoy se convierte en noticia mundial. La velocidad con la que se difunde la información, las reacciones instantáneas, los memes que surgen de la nada, todo forma parte de este fenómeno digital que rodea a las celebridades. Y Andy y Kerem, con su popularidad global, son el ejemplo perfecto. Hemos visto cómo algunos medios de comunicación ya están especulando con titulares que van desde "la reconciliación está en marcha" hasta "Andy y Kerem, juntos de nuevo". Es importante recordar que hasta que ellos mismos no confirmen algo, todo sigue siendo especulación. Pero la especulación, en este caso, está alimentada por años de conexión con el público y por la propia magia que demostraron en pantalla. Vamos a reflexionar un momento sobre el impacto de esto. No se trata solo de dos actores que interactúan en línea. Se trata de una conexión que creció con nosotros, que nos hizo suspirar, reír y llorar con sus personajes. Senkalkam fue más que una serie, fue un fenómeno cultural que dejó una huella imborrable en muchos de nosotros. Y verlos, aunque sea a través de una interacción digital, revivir esa conexión, es como un bálsamo para el alma de los fans. Ahora, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Si este reencuentro digital es solo el principio, podríamos ser testigos de más interacciones, quizás comentarios más directos, o incluso alguna mención en entrevistas. Si el interés profesional es el motor, podríamos verlos unidos en un nuevo proyecto. Y si la chispa romántica ha vuelto a encenderse, bueno, el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que, mientras tanto, las redes sociales seguirán ardiendo. Es fascinante cómo un simple me gusta o un comentario puede tener un impacto tan grande en la opinión pública y en el mundo del entretenimiento. Nos recuerda el poder que tenemos como audiencia, la influencia que ejercemos sobre las carreras de nuestros artistas favoritos. Y en el caso de Andy y Kerem, esa influencia ha sido constante y poderosa. Así que, mis queridos espectadores, hemos desglosado este fenómeno que ha paralizado las redes. Hemos analizado las posibles razones detrás del reencuentro de Ander Erçel y Kerem Bürsin, desde la simple amistad hasta la especulación romántica y las oportunidades profesionales. Lo que queda claro es que la química entre ellos sigue siendo una fuerza poderosa, capaz de generar una reacción masiva en todo el mundo. La magia de Senkalkam perdura y la esperanza de sus fans, esa llama que nunca se apaga, sigue encendida. Ha sido un placer sumergirnos en esta noticia tan emocionante con ustedes.
Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. ¿Qué opinan ustedes sobre este reencuentro? ¿Creen que es solo una amistad, una oportunidad profesional? ¿O quizás algo más? Déjenos sus pensamientos, sus teorías y sus esperanzas en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué les parece este mundo del espectáculo. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las noticias más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para ser parte de nuestra comunidad y no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más exclusivas y sorpresas. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan soñando.